Hola a todos, bienvenidos a FinFanFundex y hoy vamos a hablar de cómo nos sangra al consumidor la empresa Wizard of the Coast, que detrás está Hasbro, que es la dueña de el juego de cartas Magic the Gathering. Vamos a ver porque no es una empresa para nada amable con el consumidor. Ay, Nia. Pues sí, tío. Esto, ¿sabes cuánto nos costó esto? 22 pavos. 42 cada uno. Exacto, pero esto es un engaño que diga 41,95. Realmente cuesta más, ¿eh? Sí. Nosotros porque vivimos en las islas y tenemos un precio reducido. Exacto, nosotros no pagamos el IVA, sino pagamos el IJIC, por eso el impuesto es más barato. Pero en Penínsulas tienen más cosas que nosotros aquí que podemos acceder. Sí, bueno, pero quitando eso que es una cosa, por eso somos zona económica especial. Quitando esa tontería, es muy caro pagar 42, 45, 50 euros por un deck. Antiguamente valían, ¿cuánto? 25 pavos. Sí, lo estuve mirando antes, en 2013, cuando salió los primeros, eran 25 euros cada uno. Es que yo me acuerdo que valían poquito realmente. No, y antiguamente yo me encontré mis primeros decks. Bueno, el primer deck que me compré, que es el... Está bien esto, ¿eh? El Lords of Barramesas 3000. Me valió 30 y pico pavos, pero otro que me compré por 16 pavos es el de Aesi. Y el Aesi vale lo que solo vale el mazo. Si vas al mercado negro de cartas. Claro, pero es relativo. O sea, antiguamente estamos hablando de que hace 10 años costaba 20 euros menos o 30 euros menos, depende de dónde lo consigas. Al final han pasado 10 años, 11 años desde que salió esa primera expansión. Y al final no es que te cobren 42 euros o 45 por esto. Porque puede ser el precio que se maneja hoy en día. Ha habido inflación, ha habido un montón de cosas. Sí, hombre, por supuesto. Puede ser que sean los precios que se manejan hoy en día. El problema es que en Magic ahora se está pasando, cada mes te saca un producto nuevo. Sí, antes nos estuvimos informando, porque en el vídeo que hablamos en Bloomborrow, yo me estaba quejando muchísimo de eso, pero después me puse a investigar, nos pusimos a investigar. Sí. Y eso era peor todavía, porque en enero, ¿qué salió en enero? No sé qué de Ravnica. Ah, vale, sí, Ravnica remasterizada. En febrero salió Karlov. En marzo salió Ravnica, la de las pistas. No, eso salió en febrero también. Ah, encima. En marzo salió lo de Fallout. En abril salió lo de los forajidos. En mayo no salió nada. No salió nada. Pero en junio salió Modern Horizons 3. Luego el 5 de julio salió Assassin's Creed. Y el 2 de agosto Bloomborrow. Pero si ya vas todo tryhard metiéndote en la pre, pues el 26 de julio. Y en septiembre tiene la de la Casa de los Horrores. Y después en noviembre vimos que salió otra cosa más. Sí, una expansión ahí de Planet Walkers. Y quién sabe, capaz en diciembre salga algo. Y ya verás tú que los meses que no te saquen nada de eso, pues dirán un Secret Lair de no sé qué, un producto extra de no sé qué, de 3 o 4 cartas y a correr. Y es que no te da tiempo. O sea, antiguamente yo me acuerdo que te sacaban a lo mejor como un cacho de historia, por así decirlo. Huele nuevo, Hombre, porque es nuevo. Ah, está bien, verdad. Para las fichas y eso. Pero bueno, quitando eso, hágate instigador. Vamos a quitar esto, ponerlo por aquí, esto, ponerlo por aquí. Las cajitas que te traen al menos son interesantes, sí. La verdad, o sea, te sirven para guardar cosas. Menos mal, porque si imagínate sin guardar mazos, ya sería el colmo. Mira, yo me compré un mazo de ardillas. ¿Qué hace un Eldrazi aquí, un mazo de ardillas? ¿Que alguien me lo puede explicar? Porque seguro que trae el artefacto este que lo sacrifica, pagas 8 y te mete las fichas. Sí, que quién, yo me pregunto quién lo hace, la verdad, el pagar 8, sacarle Eldrazi 10. Yo. No, porque tú eres un pringado. El Alurru. Ah, pero pues. Me saco el Eldrazi, me vuelvo a sacar el artefacto, me vuelvo a sacar el Eldrazi, me vuelvo a sacar el artefacto. Ah, mira, no. Es que este hombre quiere combarme la vida. Ah, mira, ¿has visto el sobre especial este? Sí, está aquí. ¿Te lo has abierto? No, déjalo para el final. ¿Déjalo para el final? Pues sí, claro, siempre se deja para el final. Pero bueno, lo que íbamos, el asunto es que antiguamente te sacaban como un cacho de historia
dividido como en 3 expansiones. Te ponía una base y dos como de complemento durante el año. Chacho, mira, tú de fular, mira. Sí. Ah, mira, el Garru con la imagen de Bloomborrow. Eso no me lo esperaba. Sí, yo sabía que sí estaba. ¿Y por qué no me lo dijiste? Para que te sorprendieras así. Ah, pero mira, el comandante, bueno, Avellana es una comandante, es Fular Foil Tryhard. Sí, igual que la Cinia. Mira, pues ni tan mal, está mejorando, mejorando. Algo han mejorado. Ahora todas tienen su Fular. Estos son migajas. Ah, bueno. Les cuesta lo mismo hacértelo así que hacértelo normal. O sea, son migajas. No te consueles con eso. Son migajas. Nos trata al consumidor, nos trata como si fuéramos mierda. No tienen compasión con nosotros. ¡Qué mierda! No, en serio, no tienen compasión con nosotros. Cada mes te sacan una cosa nueva. Fíjate tú, que ahora sale Bloomborrow y el mes que viene ya está saliendo la siguiente expansión. Bloomborrow no tiene lo que es tiempo para que tú lo disfrutes, lo juegues, le saques mecánica, le saques trucos, no. Cuando ya está la otra nueva y la otra nueva ya ha tapado a esta. El tren salió sin pena ni gloria y entre medias de otras 2 cosas. No, esta carta ahora es barata, pero antes era cara. Yo tengo esta carta en mi mazo de Yoda. Bueno, ahora lo tienes también en tu mazo de conejitos. No, de ardilla. Nada, mira coño, esta carta también era cara. Está guay, pues ya no. Está guay porque viene un Sulapor. Ah, sí. El Sulapor es bastante útil. Yo en serio me voy a convertir en furro con este mazo. Pero... Mira, también el sello arcano, el sol, los rinitos están con las ilustraciones de esto. O sea, tiene cierto valor y utilidad. Los mazos que están viniendo ahora tienen cierto valor y utilidad. Porque han mejorado. Sí, porque la gente se quejaba porque los otros se los estaban comiendo con papas porque nadie se los compraba. Eso es verdad. Pero bueno, en fin, es lo que toca. La cuestión es que a nosotros como consumidor no nos tienen en cuenta. O sea, solo quieren que sacarnos dinero. Sí. Y es decir, los hay que son super tryhard que se compran todos los productos y nosotros, pues, lo que se pueda, ¿sabes? Y es como, pues, este año te hemos sacado a los góticos, a los vaqueritos del oeste, ahora te sacamos furros y después te sacamos cosas de terror, para ampliar el público. ¡Ah, que te viene un comandante! Sí, una Elspeth. ¡Coño! A ti también te viene un Garru, a mí me viene una Elspeth. Niño, destruye todas las criaturas. Yo, cuando entro en juego ya metes la tupición. Claro, dice, destruye todas las criaturas con poder de fuerza de 4 más. Le metes una tupida ya. Y puedes hacerlo, pero esa es para meter fichas 1-1. En este mazo te interesa tener criaturas con fuerza de base 1. ¿A ti te gusta este tipo de mazo? No sé, es demasiado poder para ti. Como que demasiado poder. Yo no tengo mazo de fichas así como tal. No, bueno, tengo el del Fénix raro, pero no tengo mazo de fichas como tal. ¿Qué Fénix es ese? El de los rebeldes. No me acuerdo, tendré que recapitular en todas las veces que hemos jugado, en qué partidas has jugado eso. El del Fénix que te ataco. Te ataco y meto fichas. Ah, vale, ya sé, ese desgraciado, sí, me ganó una partida con eso. Yo me quedé en plan, ¿qué? Pues ahora le metí el Oyer. Qué asco, tío. Ahora le metí el Oyer. El Oyer que triplica las fichas. Está guapa esta también, bastante útil, sobre todo en este mazo. Otro barremesa que mete fichas. Esta es muy útil. Esta también tiene su valorcito. Ah, mira, indestructible, ni tan mal. Sí, lo tienes ahí y tal. Estos son 3 o 4 euros. Seguramente ahora, como viene en el mazo, bajará durante un tiempo a 2 euros. ¿Sabes qué sería guapo? Que hubiese sacado un mazo de cochinos. Sí, hubiese molado. Esto que los pájaros que tú tienes, +1/+1 y vigilancia. Ni tan mal. Y metes fichas de pájaro. O sea, que ahora vas a hacer una urraca tú a partir de ahora. No, que va. Mira, esta no es tan útil. Un perrito. Qué guay. Mira, tu mazo es muy control. Demasiado control para mi gusto. En realidad tiene como, mira, 3 barremesas. La Elspeth te puede barrer la mesa también. Tú no eres muy control, que digamos. No, por eso pillé porque para salir un poco de lo que suelo jugar. Un titán solar. No vale mucho ahora mismo, pero es útil. Esta es la carta de las cartas más caras de la expansión. Coño, buenísimo. Sí, es buenísima. Es de las cartas más caras. Tiene evolucionar, tiene... Cuando un oponente castea un hechizo que no sea de criatura... A ver.
con menor de coste, menor que la fuerza de esta, te robas una carta. Y como tiene evolucionado... No, pues, no, de menor coste no, de menor fuerza que... Sí, de que la fuerza. O sea, no, El hechizo de menor coste en relación a la fuerza. Si tiene 4 de fuerza, si tú sacas uno de 3, pues yo robo carta. Ah, vale, claro, y tienes el evolve. Y tiene el evolucionar que se va poniendo contadores y va creciendo. Ya lo entendí. Está bien también, esta también creo que se ha puesto carilla, la del Fortune no sé qué, la clase. En realidad el macito está interesante. Este sí está interesante. No, los mazos que están saliendo guapos, son de esta edición de Más allá del multiverso. Porque por ejemplo la de Fallout, todas las tierras te vienen full art. Y te vienen cartas bastante interesantes y el buenos Doctor Who tenía buenas bases de mana, en realidad. Exacto. Pero no mucho más allá. O sea, y alguna carta del Doctor Who se ha puesto cara en este tiempo. Alguna carta se ha puesto cara, sobre todo la del mazo de los villanos, la de los artefactos, la que le da miriada a los artefactos. El y la Grixis que le da... ese. Pero hay un par de cartas de eso, un par de Cybermen que se han puesto carillos. Pero bueno, la cuestión es esa, o sea, nosotros como consumidores, mira, un titán te trae el titán blanco y el rojo. Otro barremesa. Demasiado control para ti. Yo creo que tú serías feliz con este mazo. Nah. Esa es buenísima. Sí, al comienzo de tu combate creas un token que es una copia de la criatura equipada, excepto que el token no es legendario. ¡Wow! Para varios mazos está guapo. Sí, es muy buena esa carta. No sé, a mí que cada mes me están sacando un producto nuevo me molesta. No puedo, o sea, no puedo mantener ritmo. No. Yo no puedo mantener ese ritmo. Ni yo. Un montón de comunes chungas. No, de comunes no, esos son infrecuentes más bien. No, mira, esta. Ah, bueno, sí es común. Esta no va en este mazo. Pero te hace robar cartas. Pero no va encima, porque la fuerza es 2 incluso. A ti te interesa fuerza base 1. En los próximos episodios, ¿cómo mejorar un mazo? Pues... Mira, un counter, ¿no? Ah, no, esta es roba cartas. Era el que consiguió todos los counters. Mira, este es removal de azul. ¿Es el que te cuenta en mono? Ah, no, en rana. Sí. Ni tan mal. Pam. Mira, otro... con eso le gana uno. ¿Tiene las mismas ilustraciones? ¿Los qué? El sello arcano y eso que el tuyo. Vamos a averiguarlo. Esto que es un insecto. Mira, es distinto. No, es igual. Es igual. Pero el sello Golgari es distinto. A ver. ¿Y tú tienes el sello Boro? No, yo tengo el Boro y el Azorio. Y el Iset. Y tengo un insecto aquí que cuando entra gano 2 vidas, cuando sale robo una carta. O sea, por ilustraciones y eso tal. ¿Sabes qué pasa? Que a nivel de material en sí, o sea, no te sale lo que te están cobrando. Ya, eso es verdad. Entonces te están cobrando un montón de dinero que no merece la pena. O sea, ya son... y porque Assassin no trajo mazos de Commander, trajo un starter. Ah, porque si no sería un si llega a salir mazos de Commander en Assassin, en un mes tienes 40 euros, al siguiente mes tienes otros 40 euros en mazos. Vamos, que se están aprovechando de nosotros a la bestia. Y nosotros que somos adictos al cartoneo, pues... Pero también te sacaron, o sea, Modern Horizon 3 que salió en junio. Salieron los 4 mazos super chutados, eso. Por eso, salieron en junio y ahora... Que valían 65 pavos cada uno. Un mes y medio después, casi 2 meses, te sacan nuevos mazos de Commander. Sí. Son otros 40 y pico euros, pum, pam, 40 no, y pico euros. Y el año pasado salieron los mazos de Commander Master que valían 100 pavos. Sí. O sea, que verdad que cada año va a salir una edición mega tryhard en la cual o te compras el mazo para tupirlos a todos o te tupirán con esos mazos. Pues porque los mazos estaban demasiado rotos. El del Drazi estaba demasiado roto. Sí, porque tiene un montón de cosas en colores que afectan a la gente de color, que después te hace inmune a los colores y cosas así, que dices tú, yo, demasiado. Exacto, es más, yo lo tengo. Y como en Canarias desapareció, tuve que pedirlo a Península. Y tuve que pagar 125 pavos para conseguirlo. Sí, claro, porque me hacía ilusión.
Y ¿sabes qué es lo que es sobre todo? Que este mazo no lo he mejorado casi nada. Es lo peor de todo, o sea que está ahí para la risa. Me gasté ese dinero. Tampoco lo necesitas. No, tampoco lo necesito. Al final me divierto más con otros mazos que con este. Aunque después cuando alguien te saca un mazo de estos, nos revientan la boca a todo el mundo. Porque lo tienen mega mejorados, la verdad. Pero yo me compré de la edición anterior, yo me compré la de los contadores de energía porque me parecía interesante regresar a eso, que también viene con Fallout. Hacía tiempo que no había cosas de contadores de energía. Sí, y tenía ahí que si Fallout, es que piénsalo, o sea, con mazos de Commander, Fallout. Bueno, de Karlov sacaron mazos de Commander. Claro. Pues Karlov, mazos de Commander. Imagínate, vamos a ponernos en el supuesto de una persona que se compra un mazo de cada expansión. Solo el mazo. Solo un mazo. Solo el mazo. Y vamos a tirarlo a la mínima a los 42 que suelen costar por aquí. En Karlov, 42. En Fallout, 55. No, otros 55 costaban. Sí. Vale, ya estamos 97. La otra expansión, la de Forajidos, ¿sacaron mazos de Commander? Sí, 42. Vale. Pues ya tenemos, ya estamos en 139. Modern Horizon. 65. ¿65 lo de Modern Horizon? Sí. Ya estamos en 200 euros. Más esto, otro 42. 242 más la del terror. Si sacan mazo de Commander, que es muy probable, Lo van a sacar segurísimo. son 300. Vamos a poner a redondear, son 300 euros solo si te compras un mazo de cada expansión que saquen durante el año. No, pero todavía falta más. Después viene la de noviembre, que será, que como creo que es una edición un poco más especial, capaz y sea más. Pon tus 50 euros más, mínimo. Vale, por eso, o sea, es demasiado dinero que pretenden sacarle a la gente. Y después ya no hablemos del tema de los sobres. O sea, el tema de Assassin me parece la peor expansión que han sacado a nivel monetario para el cliente. O sea, es como reírse en la cara del cliente. No, hay una peor todavía que esa. La de Marcha de las Máquinas, la versión esa de la siguiente que solo tenían 5 sobres. Sí, claro, pero eso no lo compró ni Cristo. Yo lo compré. Pero compraste sobres sueltos. No, un bundle. Compraste un bundle de eso. Bueno, realmente renté, porque casi todo lo que salía ahí lo estoy usando. Dios. Pero la de Assassin, a mí la de Assassin me ha enfadado. Porque te sale 6 euros el sobre. Es un sobre que debería costar 4 euros. Sale 6 euros el sobre, te trae 6 cartas. Bueno, 7 cartas. 7. Pero son 6 cartas y una tierra. Que podían haber puesto más. Podían haber puesto 2 o 3 cartitas más, ¿sabes? Aunque sean 2 o 3 tierras más, o una tierra de cada color en cada sobre. Y ahí dices tú, bueno, vale, son 6 euros, pero me viene una tierra de cada color, tal. Que no les costaba nada meter un par de cartas más en cada sobre. O reducirle el precio. Que son 6 euros. 6 euros no es tanto. Vale que Ubisoft habrán tenido que pagar la licencia de Ubisoft y no sé qué, y todo ese rollo. Pero ese es su puto problema, no es mi problema como consumidor. No te pedí una expansión de Assassin para empezar. Nadie la pidió. Pero la gente que es fan de eso lo cogió a la primera. Había un chico que es fan de la colección a lo bestia y se pilló toda la colección. Sí, estaba en ello todavía. Ah, estaba en ello, ¿verdad? Y la colección entera es la normal, la full art y su puta madre. Pero que el año pasado sacaron lo del Señor de los Anillos. Y eso lo hicieron bien. O sea, te sacaron sobres normales del Señor de los Anillos. Te costaban 7 euros el sobre, pero eran sobres normales. Y se vendió como churro. Fue lo que más se vendió el año pasado. Todo lo del Señor de los Anillos. Con Sí. Assassin podían haber hecho lo mismo. En vez del anillo único, metes una carta ahí super tocha que sea, yo que sé, el arma magnífica del Super Edén. El fruto del Edén, versión mega tryhard que diga, cuando entra en juego, yo qué sé. Algo tocho. Para que la gente lo compre, porque la gente compraba el Señor de los Anillos por el anillo único. Assassin es reírse en la cara del consumidor, para mí. O sea, porque encima el ratio, como está tan subido, al final te sale una carta rara, una carta mítica, y cuando vas a mirar el precio ya vale céntimos, 1 euro o poquito, ¿sabes? Ni siquiera eso, porque todo el mundo las tiene ya. Eso es verdad.
O sea, te compras 10 sobres de eso y ya lo tienes, prácticamente tienes casi toda la expansión. O un bundle, así que... Nos están estafando. En lo que estamos comentando tú y yo, voy a desenfundar este mazo, que no lo voy a usar. Para enfundar el nuevo. Para enfundar, no, hombre, hay que mantener las tradiciones. Cállate, que hoy fui a comprar fundas y ya no hay fundas de las baratas. ¿Cuál? ¿La de 3 euros o la de 6 euros? Las de, ni las de 3 ni las de 6. La más barata que hay ahora son fundas de 8 euros. ¿De 8 euros? Sí. Vayas a donde vayas, en todas las tiendas estas. Entonces no son las Dragon Shield. Pues las Dragon Shield valen 10. No, las más baratas están a 8 euros ahora. O sea, vivimos también en el puto culo del mundo, que estamos súper limitados y eso también nos afecta. Por eso porque a nosotros nos afecta en el sentido de que lo que traen de una vez es lo que traen de una vez. Entonces, si lo compras, si no lo compras en el momento, ya cagaste, ya no lo vas a conseguir. Que eso es lo que está pasando con Star Wars. Que falta... O sea, yo soy jugador de Star Wars Unlimited, falta stock y están los tryhards, que yo me tuve que sumar a ellos para conseguir algo. Porque si no, me queda en stand-by, pues ahora está con todo. Funda y fleje mil cosas. Ya uno se harta ya de tanta mierda. Pero eso, o sea, también nuestro punto de vista para hablar de esto es diferente en el sentido ese, en el que nos vemos incluso presionados a comprar material porque sí. O por gusto o por seguir el tryhardeo. No, ya no es por gusto por seguir el tryhardeo, es que hay falta de stock. O sea, este mazo probablemente sea de los más demandados, y si yo fuera a pillarlo dentro de 2 semanas ya no hay en la tienda. Eso es verdad, porque ya está todo reservado. Y ya no van a traer más. O si lo traen, lo traerán dentro de un mes. Y entonces la única opción que me quedaría es me voy a Amazon y a ver si hay suerte de que todavía esté. Y después pasa lo que pasa y te lo traen alemán. como el bundle que tenemos en otro vídeo. Así que... Yo no sé, pero... No, y en castellano, porque el castellano es el que vuela. Luego después el inglés más o menos se queda, no, pero es que si lo compras por Amazon solo hay versión inglés. O sigues el ritmo o te vas a la mierda. O sea que... Mira, es verdad, cierto. No, yo tengo que comentarte una cosa. Un chismecito. Comenta. De estos ricos. Cuando salió de Commander Master... Sí. Yo me acuerdo, en aquella época, que llamé a mi tiendita y dije, oye... ¿Me puedes reservar tal mazo? Era el de los Eldrazi. Sí. No, está todo reservado. Ah, bueno, ¿me puedes reservar el otro mazo este? ¿El de encantamiento? No, está todo reservado. Y yo, pero vamos a ver, si todavía faltan 3 semanas para que salga. ¿Tienes algo para reservar? No, está todo reservado. Ah, vale, ok, GG, well played. Pues nada, pues eso pasó eso. Luego después... Dije yo este año, ay, un chavalito me estaba tupiendo con el mazo de la polilla de Fallout. Sí. Y yo dije, yo, me encanta, que va, me lo voy a comprar. Voy a pedirlo y dice, no, está todo agotado. Si quieres puedes conseguir este, que era el mazo de control de energía, que dice, no, pídeme eso. Bueno, haré un esfuerzo. Un mes después, mira... ¿Lo quieres todavía? O si no se lo doy a otro. No, ¿qué hace? No lo hago yo. Ni me acordaba de eso. Y luego después con el precon este de... ¿Cómo se llama? De... Modern Horizons 3. Eso vale. Es. Decía yo, bueno, voy a decir al de la tienda a ver si me puede saber de los Eldrazi. No me hizo falta. No me hizo falta ni escribirle. Ya había mandado un mensaje grupal diciendo que ya estaba todo reservado. Y yo, estupendo. Que el único que quedaba era el mazo de... ¿Cómo se llama este? El Jund. Menos mal que en Telde estaba por ahí. En una de las tiendas. En una de las tiendas. Encontré ese mazo y le reté a un colega, a un amigo. Le dije yo, si tú te compras el mazo Jund este de los Tamagotchi, o sea, el Tamagor, yo me compro el mazo ese. Porque solo quedaban 2 mazos. Ese y el otro, no había más. Yo creo que hasta aquí nuestro análisis del mercado de Magic. Vamos a abrir el sobre extra. Sí, la cámara de arriba ya no está, así que vamos... La cámara de arriba murió. Este sobre podría haber sido un colector de verdad, con más cartas, en vez de con 2 cartas hediondas.
Cámara, vas a ver lo que me está saliendo. Sí. Nia. Y ahora voy a ver yo qué me ha salido. Una mítica. Míralo, una mítica por la cara. Y full art. Y full art. Solo falta que fuese foil. Dragon Hawk Fate Tempest. Pues a lo mejor está útil eso. A ver, cámara. Tú vas a mirar. ¿Vale así? No. Así. Y ahora lo miro yo. Tin. No, mítica, no. Pero un Colin Reverse. Full art. Ni tan mal. Ni tan mal. Y una ardilla. La ardilla esta te vendría bien a ti. Sí. Si no la tienes, te la doy. Mira, ¿ves? Perfecto. Esta foil. Así nos ayudamos mutuamente. Eso se llama trabajo en equipo. Crea un token comida cuando entra. ¿Qué hiciste? Nada, te dice el símbolo de la paz. Sí. Pues nada. Y suscríbanse y todo ese rollo. Exacto, y Nos vemos. hasta luego, Mari Carmen.